Y nuestra conferencia del día de hoy se llama ¿Por qué elegimos la naturalidad? Los extractos en nuestro nuevo estilo de vida. Y bueno, remontándonos un poquito al pasado, a finales de 2019 nos preparábamos para algunas cosas entretenidas que venían, ¿no? Recordarán una canción que tomó nuestra mente, que se conocía Tusa, se volvió bastante viral. Había películas que esperábamos como Parásito, si no la han visto, véanla, está bastante buena. Y bueno, también es coreana, así como El Juego de Calamar. Y también el Joker, ¿no? Que a muchas personas no les gustó porque tenía varios tintes psicológicos de por qué un villano se convierte en un villano. Y había más cosas que teníamos en planes, ¿no? Viajes, conciertos y demás cosas que nos mantenían entretenidos. Hasta que a alguien, por allá por el otro lado del mundo, se le ocurrió hacer una sopita, ¿no? Entonces, bueno, es una de las teorías que dicen de dónde salió el virus de COVID-19, pero pocos sabíamos de las consecuencias que iba a tener si fuera esta teoría la decisión que se tomó al hacer este platillo, ¿no? Y nos trajo consecuencias de, por ejemplo, el mundo no estaba preparado para una pandemia, ni para una pandemia de esta magnitud que se extendía tan rápido, y adicional a que se extendía tan rápido, era contagiosa y al principio era bastante mortal. Antes teníamos como ciertas formas de vivir, aún así México era uno de los países con mayor incidencia de obesidad y sedentarismo. Éramos bastante, pues no tan activos y tampoco cuidábamos tanto nuestra alimentación. Y cuando golpeó la pandemia, México estuvo dentro del 2.5% de los países con consecuencias más graves. Es decir, de 200 países que hay registrados en el mundo, fuimos del top 10, ¿no? Entonces, ahí sí fue como que pudimos ganar en algo, no en algo bueno, ¿verdad? ¿Y qué hacíamos antes? ¿Cómo era nuestro estilo de vida antes? Normalmente pues hacíamos ejercicio al aire libre, actividades fuera de casa, tomábamos clases en aulas, en las universidades, y posterior a que la pandemia empezó a tener repercusiones, tuvimos que usar la tecnología para empezar a trabajar desde casa. Perdimos también la posibilidad de salir hacia las escuelas y entonces teníamos como que dar las clases los papás o tomarlas en línea y pues era bastante complicado. Hay bastantes videos de cómo empezó este tema que son bastante chuscos. Y aunque tratamos de hacer ejercicio, pues tampoco fue tan fácil acostumbrarnos a hacerlo en casa. Y entonces poco a poco fuimos perdiendo como este gusto por el ejercicio. Adicional a lo que les comentaba de que México tenía gran cantidad de prevalencia en obesidad y sedentarismo, el sedentarismo está considerado como el cuarto factor de riesgo de mortalidad mundial y uno de los factores de prevalencia de ciertas enfermedades como la diabetes, la cardiopatía isquémica y el cáncer de mama y colon. Entonces, hacer actividad física pues no solo sirve para adelgazar, también nos ayuda a prevenir enfermedades. Es muy fácil pensar que el encierro tenía estas consecuencias de pues no hago actividad física, empiezo a tener enfermedades en mi cuerpo. Pero la pandemia y el encierro también hicieron que tuviéramos efectos dentro de nuestra mente y entonces empezamos a tener crisis psicológicas, depresión, ansiedad, falta de sueño, cambios en la dieta. Empezamos a utilizar muchas de las aplicaciones de delivery, disminución de la calidad de vida en general y estrés por la incertidumbre financiera. Es decir, muchas empresas tenían que cerrar porque no eran del sector primario. Y asimismo, aunque fueran del sector primario, si no estaban produciendo suficiente o no tenían la capacidad de pagar la nómina, o etcétera, etcétera, las personas podían perder su empleo o podían cerrar la empresa sin perder el empleo, pero no recibían la remuneración porque pues no estaban produciendo, ¿no? No había energéticos, o sea, los cierres de las fronteras hicieron que se empezara a tener una crisis económica a nivel global.
Y bueno, básicamente aquí vamos a analizar 3 cambios principales. El primero que me gustaría presentarles son los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos que sufrimos, el primero fue el uso del online shopping. Empezamos a utilizar herramientas de venta mucho más digitales, y si ustedes conocen una tienda digital que al principio vendía libros de la A a la Z, ahora tiene un canal de televisión o de streaming, pues esa empresa logró crecer alrededor de 200% en los primeros 3 meses del encierro, ¿no? Porque pues todos utilizábamos este tipo de plataformas para evitar salir, y además al principio en marzo no podíamos salir. Entonces, bueno, fue una de las consecuencias. La segunda fue el incremento del uso del mundo virtual, que también se conoce como metaverso. Este metaverso pues es aplicaciones donde interactuamos con los demás en plataformas web o en redes sociales, e incluso podemos hacer avatares que se parecen a nosotros, ¿no? Ahí está uno tratando de ponerle su peinado y sus lentes y demás, que se parezca a uno. Y luego, el tercero fue la mayor prevalencia de actividades tecnológicas para conectarnos, es decir, el uso de redes sociales como las 4 más populares: Instagram, Facebook, Twitter y WhatsApp, o TikTok, y también los videojuegos. Era una manera de liberar el estrés conectándote con alguien más, y hubo 2 juegos muy populares que se llaman, uno es Fortnite y el otro es Among Us. Entonces se volvieron virales porque nos permitían desestresarnos de manera conjunta aunque no estuviéramos juntos. Y bueno, en esta gráfica lo que podemos observar son 4 países de Latinoamérica que crecieron en el uso del online shopping durante el periodo de 2019 a 2022. Y obviamente, pues sí, la tecnología por sí sola prevalece porque nos hace la vida más fácil, pero el tema de la pandemia y el que no pudiéramos salir, pues la hizo crecer exponencialmente. Entonces, uno de los cambios más importantes fue este del online shopping, que de hecho sigue estando ahí, tomó mucha fuerza y se llegó como para quedarse, ¿no? El segundo cambio importante fue el cambio que se derivó en las finanzas. En este caso, pues como les decía, hubo una crisis económica global, y entonces todos los países comenzamos a tener una inflación creciente. Esto generó aparte una inestabilidad de precios porque no había materias primas ni manera de transportarlas hacia donde queríamos que fueran, ¿no? Entonces la inestabilidad de precios y la inflación creciente nos dio un punto donde nuestro dinero ya no tenía el mismo valor adquisitivo, y empezamos a buscar productos que fueran más accesibles, pero no solo que fueran más accesibles, sino que tuvieran más información, para que al seleccionarlos pudiéramos estar seguros de que estábamos haciendo la selección adecuada para el dinero que estábamos invirtiendo, ¿no? Entonces empezamos a ver más si las etiquetas decían qué contenía, o para qué me servía, o si lo que yo estaba pagando era lo adecuado. Entonces, 50% de los consumidores tenían problemas financieros, ¿no? Todos teníamos este tema de cómo le hacemos para poder obtener lo que queremos o lo que necesitamos en las tiendas. Y bueno, el tercer cambio fue los cambios en el bienestar. Y empezamos a tener un incremento de la necesidad de comida casera. ¿Por qué? Porque esta como que nos apapacha, nos remonta a sentir que estamos protegidos. Y bueno, también tiene cierta función psicológica. Por ejemplo, cuando estamos deprimidos comemos chocolate, o nos acabamos 1 litro de helado, o empezamos a comer varios pasteles, ¿no? Entonces, siempre la comida es uno de los satisfactores que nos hace sentir confort. Después hubo otro fenómeno que era la desinfección de todas las superficies, todo lo que tocábamos. Y el tercer punto fue también que empezamos a hacer actividades para disminuir el estrés, como empezar a meditar, o también estas cosas como spa en casa. Ahora hay unas mascarillas que son como un papel que te pones en la cara y están mojadas con algo que te hace rejuvenecer, o te pone cafeína para que te quite las arrugas, o te energiza, o etcétera, ¿no? O sea, entonces uno puede ya tener este tipo de ventajas en sus casas. Y el punto que me gustaría como enfocarnos más es la mayor preocupación por la mejora de la inmunidad. La inmunidad tiene varios factores que la hacen mejorar. Uno de ellos es la disminución del estrés.
El estrés se origina a través de una hormona que se llama cortisol. Y el cortisol tiene un nivel basal o una temporalidad de nivel basal muy elevada. Entonces tarda mucho en liberarse la hormona del cuerpo y pues nos mantenemos estresados, ¿no? Se va acumulando. Entonces probablemente les ha pasado que se enojan con alguien y luego dicen, hay un meme de un gatito que dice, bueno, está bien, pero ¿sabes qué es lo que más me molesta? Entonces eso pasa, ¿no? El estrés se acumula y sigue ahí. Y el problema con el estrés es que deteriora la calidad del sueño, lo que no permite al cuerpo regenerarse para poder reparar lo que se daña durante el día. El segundo factor que mejora la inmunidad es la actividad física. No solo sirve para adelgazar. Lo que hace es mover el flujo sanguíneo y entonces todos los nutrientes se mueven de manera más rápida o eficiente, incluyendo a los glóbulos blancos y a los anticuerpos. Y el tercero fue la mejora de la dieta. Empezamos a buscar alimentos más saludables. Aquí, bueno, se menciona el consumo del azúcar. El azúcar no es mala, lo que es malo es el exceso y el metabolismo que cada quien tiene con el azúcar. Por ejemplo, hay personas con resistencia a la insulina que al comer azúcar, toda esa azúcar se convierte en grasa. Y hay personas súper delgadas que se la pasan comiendo pan y no les pasa nada. Entonces, son cosas metabólicas, pero también tiene que ver el nutriente específico. Entonces, ¿por qué elegimos la naturalidad? Bueno, pues la naturalidad siempre ha estado ahí. Es una tendencia global que tiene bastante tiempo. Se traslada desde algunos países de Europa a Estados Unidos y luego llega a Latinoamérica, pero se vio incrementada durante este periodo. Muchos de los consumidores prefieren etiquetas que tengan ingredientes más amigables y libres de aditivos, ¿no? Ya nos preocupamos porque diga yema de huevo en lugar de lecitina, porque la lecitina es menos conocida por las amas de casa. Y después de los cambios derivados de la pandemia, pues estos efectos nos ayudaron a que quisiéramos tener una respuesta inmune mayor. Es decir, en la próxima pandemia, aunque me dé, a mí no me va a dar tan fuerte. Entonces, la naturalidad no solo se tradujo en los productos que se volvían naturales, sino en una salida para encontrar una manera de potenciar nuestro sistema inmune y reducir enfermedades cardiovasculares, estrés, mejorar la calidad del sueño, las habilidades cognitivas y la calidad de vida en general. ¿Pero qué tienen que ver los extractos en esto? Hubo una serie de extractos que no se modificaron porque nuestros productos siguen siendo normalmente los comunes, el 80%, pero hay un 20% de lanzamientos que van encaminados a las tendencias. Entonces, a nivel global, el primer extracto que se usaba en bebidas era el té verde durante estos 5 años del periodo evaluado, y en el caso de los alimentos era la paprika, porque bueno, se usa también como colorante. Después, en la TAM se observa casi lo mismo. La única diferencia en bebidas es que se usa la quinina, que es para preparar bebidas alcohólicas tónicas, como el gin tonic, y en el caso de los alimentos, el ajo, que es una especia un poco más empleada en Latinoamérica que alrededor del mundo. Y bueno, como les comentaba, algunos extractos sí empezaron a resurgir o no los ocupábamos antes porque pensábamos que estos nos iban a traer un beneficio a la salud o tenían una asociación psicológica de creer que al tomar ese extracto estábamos beneficiando a nuestro cuerpo. Por ejemplo, el té de manzanilla tiene un compuesto que ayuda, pero todos tenemos la creencia de que quita el dolor de estómago. O el té de tila, lo tomamos para calmar los nervios, aunque en realidad no es como tomar clonazepam o alguna de estas cosas, ¿no? Pero esa creencia psicológica también ayuda al cuerpo. Y dentro de los extractos emergentes en bebidas, empezamos a ver la piperina, que era el extracto de pimienta usado en bebidas, los cítricos y la acerola, que es un extracto con alto contenido de vitamina C. Y en el caso de los que empezaron a tener crecimiento fueron las infusiones herbales, el limón, que también es un cítrico, y el café verde, que se utiliza como energizante. En el caso de los alimentos, empezamos a tener extractos emergentes como el extracto de cacao. Si ustedes ven las etiquetas, siguen usándose la cocoa como tal, pero el extracto de cacao es un extracto que puede obtenerse de la cocoa o de la cascarilla de la semilla de cacao, que es básicamente lo mismo, pero no contiene la fibra, solo contiene las sustancias solubles en el solvente de extracción. Después el laurel, que se utiliza en bastantes recetas de Latinoamérica, y el poro.
Y en el caso de los alimentos, la fruta del monje, que se utiliza después de la stevia como el mejor método para reducir azúcar de manera natural, el extracto de olivo, de la hoja de olivo, que tiene también ciertos sabores y ciertas propiedades funcionales, y los cítricos, ¿no? Los cítricos, como verán, siempre van a estar en la mayoría de los segmentos porque son muy comunes de usar y a todos nos gustan por la asociación que tienen con la vitamina C, que el cuerpo ya sabe que la necesita porque si no le da escorbuto. Entonces, eso es algo que viene en nuestros genes, el buscar cítricos. El extracto es la obtención de los compuestos aromáticos o funcionales de un botánico utilizando únicamente métodos físicos o biológicos. Si se utiliza un método químico, el extracto ya no es un extracto, se vuelve otra cosa. Todos los extractos tienen propiedades funcionales. La realidad es que no es necesario que tenga propiedades funcionales. Los extractos se pueden utilizar por sabor. También pueden tener un claim mercadológico que hace que tenga una asociación psicológica hacia el producto. Y pueden también tener componentes funcionales que generan bienestar. ¿Pueden ser beneficiosos para el sabor? Claro que sí. Los componentes aromáticos o funcionales de los extractos son tan complejos que pueden redondear, como en el ejemplo que yo les decía de la pimienta. Ahorita vamos a ver en dónde se ocupaba, y aunque es una especia bastante picante, se puede utilizar en productos dulces, ¿no? en ciertas dosis y para redondear los perfiles. Además, adicionan complejidad o pueden complementar los sabores y en algunos casos, dependiendo de la dosis, se utilizan para dar identidad, ¿no? Si quiero un sabor de mandarina, pues pongo un extracto de mandarina. Los principios de compatibilidad de sabores. ¿Cómo podemos mezclar dos extractos? Existen varias teorías, dentro de las cuales la más común es el maridaje. Esta surgió de los restaurantes donde nos decían qué platillo combina mejor con qué vino. Y esto lo empezaron a hacer algunos chefs. Pero sí hay una teoría detrás del maridaje. Se llama teoría de compatibilidad y existen dos vertientes. Una que se llama por similitud y otra que se llama por contraste. La similitud normalmente se utiliza en la cocina occidental, como nosotros, y el contraste se utiliza más en la cocina asiática, como es el caso de las combinaciones ahí raras que vemos nosotros en esos alimentos, ¿no? Entonces, bueno, hay dos principios básicos de la compatibilidad. Puede ser cognitivo, es decir, analizando y teniendo información al respecto, como la compatibilidad molecular, dos productos que tengan el mismo químico aromático, como el durazno y el mango. O puede ser perceptivo, como más artístico, ¿no? ¿Qué tanto me gusta cuando combino cebolla y ajo? Pero ¿qué tanto me gusta si combino cebolla y miel, ¿no? Entonces eso es perceptivo, porque nosotros lo percibimos. Ahora, el principio de compatibilidad es tan complejo que se utilizan actualmente técnicas computarizadas que se llama gastronomía computarizada para poder determinar cómo es que esta compatibilidad existe, porque existe desde que las primeras recetas de nuestros ancestros existieron. El mole tiene varias especies de chiles con chocolate y a todos nos gusta, o a la mayoría. ¿Por qué nos gusta eso si pareciera que no son compatibles? Entonces se generó un modelo que se llama red de sabores y aquí lo que se hacía lo que se hace es analizar recetas específicas de esa cocina en particular y los químicos aromáticos que tienen los ingredientes. Posteriormente se pasa a un espacio tridimensional y ahí observamos la prevalencia del ingrediente como un círculo más grande, por ejemplo el ajo, pero también vemos la similitud que existe entre los componentes entre más gruesa sea la línea que los une, por ejemplo, el tomate y el vino tinto, ¿no? El vino blanco. Entonces, esto nos dice que aún con que los principios de compatibilidad existan, es bastante complicado saber por qué le pusimos ajo a todo si no comparte casi con nada, ¿no? Entonces, bueno, pero así es la cocina y esto se ha hecho en varios tipos de cocina, no solo la asiática. Y bueno, dentro de los extractos que les presenté, pues tenemos el de pimienta, los efectos a la salud demostrados, por ejemplo, es antimutagénico y antitumoral, y se encuentra en las familias de las piperáceas. En los lanzamientos que se analizaron de 2019 a 2022, veíamos que había café fortificado, bebidas energizantes y suplementos proteínicos. Y estos son algunos de los sabores con los que se combinaba. En el caso de los alimentos,
extracto que les mencioné es el extracto de cacao. Este contiene un alcaloide que se llama teobromina, que es similar a la cafeína, pero no tiene el mismo efecto. Los efectos a la salud que se han demostrado es vasodilatador, mejora la presión arterial y las habilidades cognitivas, es decir, la memoria y la velocidad de pensamiento. Los productos en los que se encuentra, pues normalmente es el cacao, pero también los tiene el té, el café, la yerba mate, la nuez de cola y el guaraná. Y normalmente el extracto de cacao va en chocolate y los lanzamientos pues son muchísimos, porque el chocolate es uno de los sabores principales de los alimentos, ¿no? Primero es vainilla, luego la fresa, luego el chocolate, o entre ellos se pelean por el primer lugar. Los sabores compatibles también son muchísimos. Dentro de estos productos existía el azúcar caramelizada, el chocolate blanco, crema irlandesa, ron y muchos más. Nuestro estilo de vida se vio modificado hacia productos con mayor salud, que nos pudieran dar ventajas en cuanto a tener elementos que nos ayudaran a ver cómo le hacíamos para que el producto fuera mejor. Empezamos a tener la compatibilidad de sabores, o sea, vimos que los extractos pueden ser elementos que nos permiten agregar complejidad al sistema, y además los extractos nos permiten elaborar productos que pueden tener efectos beneficiosos en nuestra salud, que puedan ser preferidos por el consumidor y con datos históricos de la Asociación de Sabores. Y bueno, los dejamos con una recomendación final. Ahora que ya saben por qué escogemos la naturalidad, por qué los extractos se pueden combinar o cómo se pueden combinar, cuando escojan un extracto para hacer un producto, lo que les pedimos es que para evitar todo este argüende que nos pasó hace 3 años, no lo combinen con murciélago.